hemos tenido esta semana la excelente noticia de que uno de los principales criminales que organizan el gota a gota en el Perú ha sido detenido en Colombia, gracias a la eficacia que ha mostrado la policía colombiana ahí, aparentemente con ayuda de la policía peruana. Ojalá que se multipliquen estas iniciativas, porque tenemos otros jefes criminales que han salido de nuestras fronteras. Sobre todo se está esperando la captura eventual del monstruo. En fin, no sabemos dónde está exactamente, aparentemente no en el Perú. Señor Gutiérrez, ¿qué es lo que han decidido ustedes cuatro, es decir, el Perú, Colombia, que tiene la presidencia pro tempore de la comunidad, ¿no?, Bolivia y Ecuador? Buenas noches, señor Carvalho. Buenas noches, efectivamente, en la comunidad andina ya desde enero del año pasado, a raíz de toda la crisis que vivimos en la comunidad andina, especialmente los hechos que ocurrieron en Ecuador, con el asesinato de un candidato a la presidencia y con la irrupción en un set de televisión como este, de maleantes armados y que amenazaban a los locutores, pues los cancilleres de los 4 países andinos, los ministros de policía o de gobierno, se reunieron en 2 oportunidades, una virtual y la segunda presencial aquí en Lima, y aprobaron una decisión. Las decisiones son las normas vinculantes de la comunidad andina, la decisión 922, por la cual se establece un plan de acción resolutivo. PAR, ¿no? PAR. El PAR, sí, que aborda 13 áreas distintas de trabajo con tareas muy específicas. Y desde ese momento hasta el día de hoy venimos desarrollando estas 13 áreas para buscar una mejor coordinación entre los 4 países en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada. ¿Cuáles son esas 13 áreas? A ver, algunas, al menos más importantes. No tengo tan buena memoria, pero se las puedo leer porque las tengo aquí. Acciones conjuntas en frontera, cooperación migratoria, cooperación aduanera, cooperación en lucha contra la minería ilegal, cooperación en lucha contra el tráfico ilícito de drogas, operaciones coordinadas militares y policiales en la frontera, cooperación en inteligencia, cooperación en la lucha contra el tráfico de armas pequeñas y municiones, cooperación en materia penitenciaria, capacitación en la lucha contra la delincuencia transnacional organizada, la creación de una red andina de comunicación 24/7, realizar un foro internacional para discutir el tema y finalmente establecer un observatorio que analice ya desde un punto estructural el fenómeno de la delincuencia transnacional organizada. Son las líneas, son los ejes de este plan de acción resolutivo. Así es. De acuerdo. Lo que pasa cuando uno escucha esos objetivos, algunos de ellos pueden oponer a los países. Por ejemplo, el tráfico ilícito de oro de pronto perjudica a un país y beneficia a otro. Porque quizás hay uno de los países miembros, no hay por qué nombrarlo, que esté exportando oro que no produce y cuyo origen no se conoce. De pronto viene del Perú. Entonces estamos ante una realidad que puede ser delicada a ser abordada en común. En todo caso, de ninguna manera, desde una perspectiva oficial, ninguno de los países prohija o alienta un contrabando ilegal de, en este caso, de oro o de minerales ilegalmente extraídos. Y hay una voluntad clarísima de seguir luchando contra esto. Dicho sea de paso, existe desde hace ya un buen tiempo una decisión, la decisión 774, que inclusive habilita a los países para hacer una serie de medidas contra la minería ilegal, entre ellas hasta adoptar medidas para tomar los equipos, controlar, destruir equipos que están explotando ilegalmente recursos mineros en los países de la subregión. Pero aparte de eso, a partir del plan de acción resolutivo, ya hay acciones de cooperación muy claras. Por ejemplo, y lo puedo mencionar de una manera muy general, los sistemas de inteligencia de todos los países están conversando ya desde un inicio e inclusive tienen un sistema de comunicación ya establecido. Quisiera yo creer que a través de este movimiento de información se están produciendo internacionalmente estas capturas
contra líderes de estas bandas organizadas. En este caso es un personaje que se llama, o sea, se llama alias Dios. Bueno, hemos conversado con un colega colombiano que nos ha dicho, parece que este señor no se creía mucho, por el alias que usaba, ¿no? Pero bueno, dicen que esperamos que sea la caída de ese tipo de dioses, ¿no? Sí, pero digamos, en esa área, en otras también venimos trabajando. Por ejemplo, entre Ecuador y Colombia ya se está poniendo en práctica lo que se llama One Stop Control, un control único en la frontera, en Rumichaca, cerca de Ipiales. Y esperamos que ese plan piloto que está desarrollándose allí pueda replicarse en las distintas fronteras. Un solo control en donde hay autoridades de ambos países. Así es, y que directamente pueden compartir la información. Nosotros tenemos los CEBAF en muchas fronteras entre el Perú y otros países que tienen un tipo de información similar para controlar. Pero también estamos en el proceso de desarrollar una base de datos que tenga información sobre personas requisitoriadas, personas buscadas, a la que puedan acceder en tiempo real las autoridades de los distintos países. Y complementando a eso, un sistema de comunicación entre las autoridades. Eso, digamos, todavía está en proceso de ponerse en práctica y posiblemente estemos estudiando cómo vincularlo más allá de las fronteras de la comunidad andina. De acuerdo. Por otra parte, tengo entendido que ha firmado usted como el responsable ejecutivo de la comunidad andina, un memorando de entendimiento con la Agencia de Naciones Unidas sobre Drogas y Crímenes, ¿no? ONUDIC. Sí, ¿Qué cosa significa la firma de este memorando? Pues efectivamente, por primera vez hemos establecido un mecanismo de cooperación entre la Secretaría General de la Comunidad Andina y lo que en inglés se llama la UNODC, la Oficina de Lucha contra las Drogas y el Crimen Organizado. Esto es un mecanismo para establecer fondos, obtener fondos y financiar proyectos conjuntos que se orienten de manera muy directa y específica a la lucha contra el crimen. Tenemos 3 meses, han pasado ya 15 días desde que firmamos esto, 3 meses en los que vamos a plantear, diseñar proyectos en los que podamos trabajar de manera conjunta con el UNODC. Esto es realmente inédito como digo, para la comunidad andina, pero creo que vivimos tiempos también inéditos. En el que esta amenaza es una amenaza que ya no es solamente la amenaza a nosotros como ciudadanos, sino es una amenaza a la fibra democrática de los países. Lo hemos visto con este asesinato tan terrible de un candidato a la presidencia en el Ecuador, y eso significa que estamos bajo asedio en nuestra esencia democrática, y eso no lo vamos a permitir los países andinos. Y yo quisiera preguntarle sobre otro tema que no tiene directamente que ver con la criminalidad, pero sí con el comercio internacional, que es la reacción de los países de América Latina frente a las medidas unilateralmente impuestas por el presidente de los Estados Unidos. Un economista especialista en países asiáticos dijo que los países asiáticos inmediatamente consultaban con nosotros para ver qué cosas iban a hacer y eventualmente tomar una posición común. Los europeos no se diga, porque hay una unión que impide tener políticas comerciales diferenciadas, de manera que hay una respuesta común de los 27 países de la Unión Europea. Pero dicen que en América Latina cada uno trata de resolver su problema específico con los Estados Unidos, mientras menos se hable mejor, y sobre todo no aparecer ahí como el que está generando oposición a Donald Trump. Pero me imagino que como ustedes son 4 en la CAN, han tenido que conversar, y además esto coincide con un curso que se imparte, creo, con ayuda de otra agencia de la ONU sobre la propiedad intelectual. Y es uno de los puntos que aparece en la nota hecha por el representante de los Estados Unidos para el comercio internacional, el señor Greer. La nota que nos ha hecho llegar contiene 11 observaciones, una de las cuales es la falta de respeto que habría en nuestro país a la propiedad intelectual, o dicho con palabras peruanas, la práctica de la piratería. Bueno, a ver, ciertamente
En el caso de los países de América Latina, exceptuando México, digamos, que tiene una relación especial y una situación especial con los Estados Unidos, el rasero ha sido similar para todos en el 10% de piso, con la excepción de Nicaragua y Venezuela. Entonces, yo diría que en el proceso de elaboración de estas normas, de estas barreras arancelarias, no ha habido un razonamiento muy fino sobre la situación de los países de América Latina, porque entiendo, no sienten que son una competencia significativa. Sin embargo, un arancel del 10% nos puede ser perjudicial por un lado, quizás beneficioso por otro. Comparado con otros, no en sí mismo beneficioso. Así es, el problema siempre es relativo, ¿no? El ejemplo quizás más evidente que hemos estado analizando aquí en la comunidad andina es el del café, ¿no? O sea que se han puesto de acuerdo entre los cuatro. No, estamos estudiando. Ya. Todavía no hemos... Café hay en Colombia, hay en Ecuador, no sé si en Bolivia también. También produce, y el Perú produce... Perú por supuesto. Un café orgánico. Hay casi tantas hectáreas de café como de papa ahora. Así es y tenemos incluso cerca de la frontera, en Sandia, en Puno, un excelente café, zona de selva punense. Así es. Pero buenos competidores de estos son algunos países asiáticos, Vietnam, por ejemplo. Que tienen una tasa muchísimo más elevada. Así es por lo menos más de 4 veces la tasa que tienen los países andinos. Entonces, allí eventualmente podría representar una oportunidad. Pero estamos justamente concluyendo dentro de la Secretaría General un estudio, que lo hemos hecho muy rápidamente desde... ¿Sobre el café específicamente? No. Sobre todas estas medidas. Este estudio vamos a coordinarlo con la presidencia pro tempore, que la tiene Colombia, y posiblemente de allí vayamos a sentarnos a reflexionar juntos. Yo no adelanto qué posición pueden tener los países, cada uno también... Por lo menos se concerta. Por lo menos intercambiemos información para ver si los análisis que estamos haciendo son válidos. Y yo creo que es importante. Ahora, es tan fluida la situación. Si conversábamos de esto ayer por la mañana, nuestra situación hubiese sido distinta. Yo vengo hace unos minutos de estar viendo la información en los Estados Unidos, que hablan ya de un alejamiento entre Elon Musk y el presidente Trump. Y Peter Navarro, ¿no? Y Peter Navarro, que es, un antiguo conocido intelectual mío, porque, como seguramente usted se acuerda, yo fui embajador en China. Muy bien. Y él, hace años, mucho antes de participar en el gobierno de Trump, escribió un pequeño librito, ¿no?, que se llamaba The Coming China Wars, las guerras chinas que vienen. Bien, sí. Y la anécdota es que cuando Trump entra de presidente en su primer gobierno, le pide a su yerno, a Jared Kushner, que le busque un experto en temas de China. Y parece que literalmente por internet, por Google, buscando en Amazon quién había escrito, surge este libro de Peter Navarro, y Peter Navarro se convierte pues en un asesor muy importante. Ahora, ha sido denominado más bruto que mis zapatos por Elon Musk, ¿no? Bueno, y yo ya para la simplificación administrativa del Estado americano. Sí. Parece penoso un poco esos intercambios de adjetivos que ahora parecen tan usuales, ¿no? Pero más allá de lo anecdótico de eso, pues la elevación de los aranceles en los Estados Unidos está poniendo en entredicho el valor de las acciones de empresas muy importantes, entre ellas la misma empresa de Elon Musk. Estas fluctuaciones de billones de dólares diarias no hacen a la estabilidad que el mercado requiere. La inestabilidad es lo peor que el inversionista puede visualizar. Y con una inestabilidad, una eventual elevación de precios en los Estados Unidos en función a los aranceles que se añadan a las importaciones, pues podría estar visualizando
una situación recesiva. Y eso creo que es lo último todos, ¿sí? que cualquier gobernante quiere para su país, ¿no? Señor Gutiérrez, muchas gracias. Recuerdo que usted es embajador en situación de retiro y secretario general de la Comunidad Andina de Naciones. Queda comprometido a venir cuando hayan tomado decisiones sobre las políticas comunes ante las nuevas reglas del comercio internacional, que, como dice, están un poco volátiles, todavía no se sabe bien cuáles van a quedar. Nos dirá si la situación de los 4 países, Colombia, Ecuador, Bolivia y Perú, sigue siendo la misma frente a Estados Unidos o se producirán diferencias ahí de acuerdo quizás a consideraciones diferentes. Más nos vale revisar los 11 puntos que nos han planteado, entre los cuales está el tema de la propiedad intelectual que usted está abordando en la CAN. Muchas gracias por su presencia, muy buenas noches y cuento con usted para mantenernos informados sobre todo lo que es concertación y acercamiento entre países vecinos. Claro que sí. Muy buenas noches, señor Gutiérrez. Vamos a hacer una pausa y hablaremos sobre educación.